Queridos hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Salvador sea con todos ustedes. Lo que hemos estado viendo esta semana es asombroso, nadie lo hubiese imaginado a principio de año. Ver todas las capitales del mundo desiertas, nuestras propias calles desiertas, por lo cual es un panorama extraño para nosotros. Creo que nadie se lo imaginó. Y en estos tiempos en los cuales Dios ha decidido que volvamos o nos quedemos en nuestras casas, incluso los templos están cerrados. Pero la palabra de Dios no. Por lo cual Dios ha dispuesto que nosotros en nuestras casas podamos allí elevar nuestro culto a Dios y recibir también de sus dones y de su palabra. En esta ocasión quiero que ustedes abran sus Biblias en el Evangelio de San Juan capítulo 11. Allí está el texto sobre el cual nosotros vamos a basar el sermón del día de hoy. Invito a que lo busquen, San Juan capítulo 11. Y allí leemos una historia muy sorprendente. Una historia que muestra la misericordia de Dios, pero también el poder de Jesús y de la palabra de Dios. En este pasaje quiero centrarme en algunos versículos, porque es un capítulo bastante extenso, y en el versículo 3 leemos lo siguiente. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. ¿A quién se refiere este amigo? Es a Lázaro, uno de los amigos de Jesús, y las hermanas eran María y Marta. Ante la enfermedad de Lázaro, acuden a Jesús en búsqueda de su ayuda. El Evangelio de Juan es conocido como el Evangelio de las señales de Dios. Y aquí, en este capítulo, se da una de las más grandes señales de Dios, la resurrección de Lázaro. Lázaro, un nombre que tiene un significado muy importante o llamativo, es el diminutivo de Eleazar, que significa aquel que Dios ayuda, aquel que es auxiliado por Dios. Todos hoy queremos ser Lázaros, porque necesitamos más que nada en estos tiempos del auxilio y de la ayuda de Dios. Y, querido hermano, tengo una buena noticia para darte. Eres Lázaro, porque fuiste auxiliado y ayudado por Dios. Dios te auxilió, te ayudó, fue en búsqueda tuya, porque te rescató de las fauces del diablo y de la muerte y te puso en el reino de su Hijo Jesucristo, y ahora estás allí junto a tu Señor. Y sin pensar y sin detenernos en todas las veces que Dios nos ha ayudado y acompañado. Por lo cual, sin lugar a dudas, nosotros somos Lázaros. Pero Lázaro en aquella ocasión necesitaba una ayuda especial. Estaba enfermo. Y era una enfermedad grave, una enfermedad terminal. Por eso, sus hermanas envían a personas a buscar a Jesús que estaba lejos de allí. Y así como Lázaro estaba, y la familia de Lázaro estaba desesperada, también el mundo está desesperado hoy. Hay una enfermedad, una pandemia, que causa angustia y desesperación en muchas personas. Y ante esta necesidad, nosotros, como cristianos y como hijos de Dios, y tú también, debes buscar la ayuda en el lugar correcto, así como hicieron Lázaro y su familia. Y Dios, sin lugar a dudas, va a intervenir. Jesús, ante este llamado que hicieron los de la familia de Lázaro, responde de la siguiente manera. El versículo 4, San Juan 11:4 dice así: Esta enfermedad no es para muerte, sino que es para gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús aquí adelanta lo que sucedería, que esta enfermedad sería para la gloria de Dios. Y esto también es aplicable a nosotros. Nuestras enfermedades, nuestros sufrimientos, obviamente que no son para nuestra propia gloria o para nuestro propio beneficio siempre, sino que son siempre para la gloria de Dios. Y exactamente esto lo podemos aplicar también al contexto de la enfermedad global que el mundo está viviendo ahora.
estas palabras de Cristo podemos aplicarla también. Y las voy a volver a leer de vuelta, el versículo 3. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, porque por ella el Hijo de Dios será glorificado. Esta enfermedad ha hecho que en cada casa cristiana se eleve un altar. Y eso posiblemente no sucedía hace mucho tiempo. Nos olvidábamos tantas veces de reunirnos como familia en torno a la palabra. Pero esto ha hecho que muchas familias regresen a esto. Y eso es bueno. Y esto no es para la gloria nuestra, sino que es para gloria de Dios. Como también en los sufrimientos. No es para nuestro propio bien, sino para la gloria del Señor. Y en este tiempo también, la gloria de Dios y el nombre de Jesús será proclamado, y es la voluntad de Él que sea proclamada a las personas que todavía no lo conocen, a las personas desesperadas, a las personas que necesitan su ayuda. ¿Y cómo es glorificado hoy el nombre de Dios? ¿Cómo glorificamos nosotros los cristianos el nombre de Dios? En primera instancia, con nuestras oraciones, nuestro pedido e intercesión por el mundo. Por otro lado, también el nombre del Señor es glorificado a través de nuestro testimonio de vida, nuestra manera de vivir, no rebelándonos contra lo que se disponen de parte de las autoridades, buscando el bien del prójimo. De esta manera glorificamos el nombre de Dios en esta pandemia. Pero también cuando nosotros sembramos la palabra. Es una época favorable para que nosotros compartamos aquello que es nuestro Señor. Como vamos a ver en el texto, Cristo afirma que es la resurrección y la vida, y que no hay ningún mal que pueda quitarnos a nuestro Señor. Por lo cual, la palabra de Dios deberá ser enseñada y compartida con aquellas personas que necesitan. Y vaya si hoy hay necesidad. Por lo cual, no nos detengamos en esto. Si bien los templos están cerrados, la palabra de Dios está más, por decirlo así, suelta que nunca. Compartámosla. El texto sigue con una noticia terrible. Pasó lo peor. La familia de Lázaro fue afectada por la muerte. El versículo 20-21 dice así: Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará lo que le pidas. Suele oírse con frecuencia, todo tiene solución menos la muerte. Por eso Marta aquí dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En otras palabras, está diciendo, Señor, llegaste tarde. Todo tiene solución mientras hay vida, pero la muerte no tiene solución. ¿Cuántas personas hoy piensan esto ante esta enfermedad, este brote mundial? El miedo que hay es en realidad miedo a la muerte. Y ante este miedo, ante esta realidad, Jesús, con su palabra, hoy nos dice, tu hermano resucitará. Y Marta pensaba que Jesús estaba diciendo lo mismo que decimos nosotros cuando despedimos a un ser querido en la segura y esperanzadora fe y confianza en la resurrección de los muertos. Por eso, a continuación, Marta dice lo siguiente, en el versículo 24. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Pero Jesús va más allá y dice que será resucitado ahora. Versículo 25-26. Y además Jesús hace una de las mayores y más lindas afirmaciones y más consoladora para toda la cristiandad. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Jesús aquí nos hace, tanto a Marta como también a nosotros hoy, dos afirmaciones que en estos tiempos son de gran consuelo. Yo soy la resurrección.
Jesús ahí hace referencia a su propia resurrección, porque grandes personas en el mundo han hecho grandes cosas y conquistado hasta medio mundo, pero no han podido vencer a la muerte. Y nuestro Señor Jesucristo sí lo ha hecho. Ha vencido a la muerte con su propia resurrección. Por lo tanto, en Él también nosotros resucitaremos. Por eso lo confesamos en cada culto, cada vez que nos unimos como iglesia en la oración del credo, cuando decimos, creo en la resurrección de la carne. Seremos resucitados. Nuestro cuerpo, que morirá, irá a la tierra, pero de ahí será levantado nuevamente por nuestro Señor en el último día, para así recibir nosotros mismos un nuevo cuerpo. Pero no solo eso, Jesús dice, yo soy la resurrección, pero también yo soy la vida. Y aquí hace referencia a la vida eterna. Y aún aclara todavía, diciendo, el que cree en mí vivirá, aunque muera. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. A la muerte a la cual se refiere Jesús aquí en este pasaje es a la muerte eterna y a la vida eterna. El que cree en Él tendrá vida, vida eterna. Y vida eterna la recibimos ahora ya, y es una realidad la cual ya la disfrutamos ahora, porque por más que nos afecte la muerte temporal, sabemos que al morir vamos a ir a la vida eterna en presencia de Cristo y todos los santos que han muerto en la fe, aguardando allí la resurrección. Por lo cual, aunque nos toque a nosotros la muerte temporal, ya sea con esta pandemia o ya sea por otras razones, sepamos pues que en Cristo tenemos vida, vida eterna. Y esto es lo mejor que nos puede pasar. Por lo cual, nosotros debemos realmente temer no a la muerte temporal o a las pestes o a las pandemias, sino lo que debemos temer en verdad es alejarnos de Cristo, porque lejos de Cristo nuestro Señor solamente hay muerte, solamente hay condenación, pero en Cristo hay resurrección y hay vida eterna. Por lo cual te invito que si estás lejos de tu Señor, ahora Él te está llamando, porque estar cerca de Cristo, estar junto a Él, es lo mejor que nos puede pasar en la vida, sin lugar a dudas. Y el texto continúa diciendo así, sí, Señor, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que habría de venir al mundo. Esta es la confesión de María ante la pregunta, de Marta, ante la pregunta de Cristo que dice, ¿crees en esto? Que también sea esta nuestra afirmación, que creamos en Cristo nuestro Señor y sabiendo que Él es la resurrección y la vida. Pero las malas noticias aún no terminaron y los reproches tampoco. El versículo 32 al 35, Jesús se encuentra con otro familiar de esta familia, con María, que se había quedado ahí en la casa. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, lo vio y se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y Jesús lloró. En este pasaje encontramos más reproches de María, que también decía, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. También pensó que Jesús había llegado tarde. Y aquí también encontramos uno de los versículos más cortos de la Biblia. El versículo 35, que dice, y Jesús lloró. Mucha gente ve a Dios como un ser lejano a las miserias humanas, pero aquí vemos a Cristo llorando. Y verlo a Jesús llorando, sin lugar a dudas, es a Dios llorando. Dios lloró. Lloró no por impotencia, sino que Dios lloró por el dolor. Dios sufre con nosotros.
Cuando nosotros lloramos por las consecuencias del pecado, cuando lloramos a causa de nuestras miserias, Dios se compadece y llora. Y no solo llora, sino que también actúa, como vemos a continuación en los versículos 39 al 45. «Quiten la piedra», ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: «Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí». «¿No te dijes que si crees verás la gloria de Dios?», contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste». Dicho esto, gritó con todas tus fuerzas: «Lázaro, sal fuera». El muerto salió con vendas en las manos, en los pies y en el rostro cubierto por su sudario. «Quítenle las vendas y dejan que se vaya», le dijo Jesús. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús creyeron en él. Unos versículos antes, Cristo lloraba. Unos versículos después, gritaba frente a la tumba: «Lázaro, sal fuera». Allí tenemos a Dios, que se compadece, pero aquel Dios que también es poderoso. Lázaro oye la voz de su pastor y obedece. Este texto muestra el poder de Cristo, el poder de la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios dice, eso hace. Lo que la palabra de Dios promete, eso cumple. Qué bendición, hermanos, que esta palabra también nos haya resucitado a nosotros de la incredulidad a la credulidad, a la fe. Y así también de poderosa sigue siendo la palabra en el día de hoy. La palabra de Dios no perdió su poder. La palabra de Dios no perdió su efectividad. Todavía es capaz de llevar vida y fe allí donde solo hay muerte y falta de esperanza. Por lo cual es importante que tú y yo y todos nosotros la sigamos compartiendo. Porque así como Cristo resucitó a Lázaro, también resucitará a aquellos que hoy cerraron sus oídos a Dios. Les dará la fe y la confianza en su Señor. Una de las lecturas asignadas al día de hoy es la lectura del Antiguo Testamento de Ezequiel capítulo 37. Léanlo. O si lo han leído, vuelvan a leerlo otra vez. Este pasaje habla también del poder y eficacia de la palabra. Dios manda al profeta Ezequiel a profetizar a unos huesos que estaban allí. Profetizar debe entenderse en este pasaje como predicar. Así de efectiva es hoy todavía la predicación de la palabra y la palabra de Dios. Hermanos, congregación, que el buen Dios, que tiene poder sobre la muerte y aquel que es la vida eterna, nos dé la paz. Y sepamos esto, que Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo.